La brujería dejó huérfanos a unos niños. Hola Pepe, esta historia que estoy por contar trata de brujería y es algo muy triste y siniestro, ya que con ello rompieron a mi familia, pues la maldita brujería se llevó a mi hermana. Mi hermana dejó 3 hijos huérfanos. Ella era una madre muy entregada, como madre y esposa. Era de las que se levantaba 1 hora antes que sus hijos para tenerles todo listo y preparaba unas comidas muy completas. Durante las tardes los llevaba a hacer deporte y por la noche hacía su limpieza. Hacía lo posible por salir por un café conmigo cada 15 días para ponernos al día y me contaba lo cansado que era para ella ser madre y dedicarse al hogar. Aún así, adoraba a sus hijos. Para ella sus hijos eran lo más importante, pero para su esposo no. En las pláticas cuando íbamos por un café, me contó que le había encontrado mensajes con varias mujeres del trabajo, incluso fotos con algunas en restaurantes y con una mujer tomados de la mano y otras más comprometedoras. Con ello, mi hermana entendía por qué él nunca quería salir con ella, pues no quería que vieran que era un hombre casado. Yo le pedí a mi hermana que si lo enfrentaba, me dijera para estar afuera de su casa con sus llaves por cualquier cosa, y así lo hicimos. Cuando lo enfrentó, él negó todo, diciéndole que estaba loca, y ella lo corrió de la casa, ya que mi hermana tenía todas las evidencias. A la semana él según regresó muy arrepentido a buscarla y a pedirle perdón. Le dijo que lo dejara volver, pero mi hermana se negó. Así pasaron varios meses con él yendo a buscarla para volver, pero ella solo se enfocaba en entregarle a los niños para que lo vieran, y lo único que le decía era la hora en que los debía pasar a dejar. Con el tiempo, nunca supimos a partir de qué momento él ya había formalizado una relación con otra mujer, pero en una ocasión pasó la nueva pareja a recoger a los niños y mi hermana se los negó, ya que ni siquiera se la habían presentado. La señora se bajó de su auto muy amenazante a decirle que se los tenía que dar porque le tocaban a su papá, pero mi hermana con toda la calma del mundo le dijo: yo no te conozco, ni siquiera sé quién seas, y no le voy a dar mis hijos a una persona cualquiera. Después de eso, mi hermana se metió y cerró su puerta. Ese día yo estuve ahí. En ese momento yo era soltera sin hijos, por lo que algunos días me iba a quedar con mi hermana para ayudarle. No pasó ni un minuto cuando su ex ya le estaba llamando para reclamarle, y así comenzó todo el mal con mi hermana. Una vez sus hijos llegaron con pastel de una fiesta a la que habían ido con su papá. Todos comieron pastel, incluso mi hermana, y después de eso mi hermana enfermó. Ella era un poco robusta, por lo que cuando bajó de peso se le notó demasiado. No recuerdo cuánto pesaba, pero en menos de 2 semanas ya pesaba solo 58 kilos. Mi madre se preocupó tanto que pensó que a lo mejor le había dado diabetes por los antecedentes que había en la familia. La llevamos a que se hiciera estudios y nada, todo salía bien. Incluso probamos con diferentes médicos, pero no dábamos con lo que tenía. Lamentablemente, durante el tiempo que se hacía estudios y esperábamos los resultados, ella no dejaba de perder peso. Lo poco que comía lo vomitaba, todo el tiempo tenía dolor de cabeza y decía que le dolían los huesos. Aún así, hacía el esfuerzo de seguir siendo una buena madre. Se levantaba muy temprano para tener listo el desayuno y el lunch para sus hijos, y yo le ayudaba con todo, porque se tardaba demasiado haciendo las cosas, por lo mismo de que ya estaba muy débil. Pero llegó el día en que no se levantó más, simplemente un día ya no abrió sus ojitos. En la familia sufrimos mucho su pérdida, es algo que hasta la fecha y mientras escribo esto no puedo dejar de llorar, pero bueno, continúo con mi historia. En el velorio llegó su ex esposo con su nueva pareja. No fueron bien recibidos, y menos ella, que usaba un vestido rojo corto debajo de un abrigo negro. Mi padre se levantó y le dijo que quería comentarles algo, pero detrás de mi papá iban unos tíos que le ayudaron. Los sacaron del lugar y mi papá amablemente les pidió que se retiraran. La mujer todavía tuvo el descaro de decirle a mi padre: yo solo vengo a asegurarme de que no se levante del ataúd. En ese momento, mi padre se aguantó el coraje y en tono serio le dijo: por respeto a mi hija, voy a fingir que no te escuché, pero no los quiero volver a ver. Al regresar, mi padre se derrumbó y lloró tanto que aún me duele de tan solo recordarlo. Mi hermana era muy querida por mucha gente, tenía un carácter fuerte, pero siempre buscó hacer el bien. El día que conmemoramos su aniversario luctuoso, estoy segura de que nos vino a visitar del más allá.
Ese día mis sobrinos jugaban en su cuarto. Cuando les fui a decir que se pusieran la pijama me dijeron: ahorita tía, es que estamos jugando con mi mamá. Yo no me asusté, al contrario, sentí bonito, pero comenzó a pasar seguido. Sus visitas eran tan regulares que comencé a tener miedo, porque de pronto mis sobrinos en horas de la madrugada estaban viendo la tele, y cuando salíamos a meterlos a su cuarto, nos decían que su mamá les había dicho que la acompañaran por agua. En otra ocasión, entré a despertarlos para la escuela, y ya estaban despiertos. Me dijeron que su madre ya los había despertado, y yo con incredulidad les dije: ¿cómo creen que su mamá los va a estar despertando si ya saben que ella está con Diosito? En eso, mi sobrino mayor me dijo: no es cierto, mi mamá me dice que no puede dormir porque tiene cosas aquí. Yo no le seguí el tema y solo les dije que se apuraran. Le conté a mi madre y le dije que con tantas apariciones tal vez mi hermana no había podido descansar. En una ocasión que me fui a confesar, le dije al padre sobre eso y me dijo que si mi hermana había dejado pendientes, entonces debía rezar por ella. También me dijo que fuera a misa y pidiera por su descanso. Así lo hice, pero no funcionó. Mi hermana seguía viniendo con mis sobrinos. En una de esas salió el tema con mi mamá y veíamos en la televisión sobre mediums, así que buscamos a alguien que hiciera de eso. Encontramos a una señora ya muy vieja. De hecho, actualmente ya no vive y ella fue quien nos ayudó. En la primera sesión nos dijo que mi hermana no había fallecido por enfermedad, que al contrario la habían desvivido. Yo no creía lo que decía. Todos habíamos visto cómo aquella enfermedad la había consumido. La señora notó mi gesto de que no le creí y me preguntó: ¿acaso supiste qué enfermedad tenía? Yo le dije que no, que los doctores jamás habían descubierto qué era, pero que pensaban que era alguna bacteria, y ella me dijo: a ella la desvivieron con brujería, se lo dieron en un pastel. Al principio no recordábamos aquella vez y la señora nos dio santo y seña de aquel día que nos hizo recordarlo. También nos dijo que en la casa de mi hermana había unas plantas en la entrada y que en la tercera maceta encontraríamos un frasco. Nos dijo que lo tomáramos con cuidado, se lo lleváramos y así lo hicimos. Dentro del frasco había un líquido, era de color como de ese tono que se hace el óxido. También había unas cosas que parecían piedras y una foto de mi hermana amarrada a algo que no vi bien qué era, pero todo olía horrible. Lamentablemente, nosotros no pudimos hacer nada para salvarla, porque no teníamos idea de eso. La señora nos dejó bien en claro que había sido la nueva pareja de su ex. Nos la describió y dijo que él también sabía, pero que estaba arrepentido. A partir de ese día, mis sobrinos no volvieron a ver a mi hermana. De hecho, sí fue a despedirse de ellos, pero solo en sueños.